Hermanos, buenas tardes, el Señor les bendiga. En esta tarde tengo el privilegio de poder compartir esta enseñanza con ustedes. Quisiera poder ir a los versos que me corresponden y está en la epístola de los Colosenses, en el capítulo 1 y el verso 19 y el verso 20. Aquí el Señor nos habla y nos muestra cómo Él nos ha reconciliado para con Él y el medio que Él usó para reconciliarnos con Él. Y la palabra de Dios, así como está escrita, se lee, dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Leemos el verso 21 y hasta el 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha e irreprensible delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí el apóstol Pablo se estaba dirigiendo a la iglesia de Colosas, una iglesia que en ese tiempo estaba siendo atacada por muchos falsos maestros, por muchos falsos cristianos que se introdujeron para poder de una manera tirar a tierra o desacreditar la deidad o la plenitud de Cristo. Ellos enseñaban especialmente a los cristianos de Colosa, estos falsos profetas, que era necesario para poder llegar a Dios, era necesario practicar ciertas doctrinas, ciertas meditaciones. Prácticamente era un grupo gnóstico, el cual estaba introduciendo sus enseñanzas. Y por esa razón Pablo se ve en la obligación de escribir esta carta a la iglesia de Colosenses, porque él entendía que tenía que darles esta enseñanza, darles esta doctrina, para que ellos estuvieran firmes en la fe que habían recibido. Aquí vemos a Pablo preocupado por la grey, por el pueblo de Dios. Lo vemos preocupado enviando esta carta para poder hacerles ver a ellos que no era necesario hacer prácticas rigurosas, que no era necesario hacer cosas extravagantes para poder tener comunión para con Dios, que lo único que ellos necesitaban era a Cristo y solo Cristo. Porque aquí en los verso 19 que hemos leído ya, prácticamente Pablo tajantemente dice de Cristo, dice: por cuanto agradó al Padre. O sea, en otras palabras, por cuanto agradó a Dios el Padre, que en Él habitase toda la plenitud. ¿Que en quién habitase toda la plenitud? En Cristo. En Cristo habitase toda la plenitud. Y la palabra plenitud tiene muchos sinónimos, y uno de ellos es que es máxima perfección. En otras palabras, que en Cristo habitase la máxima perfección. Si nosotros vemos a través de la Escritura, a través de los libros como Mateo, Marcos, Lucas, los libros sinópticos, nos damos cuenta que el único personaje que hizo milagros, que hizo prodigios, fue Cristo. Antes de Él habían surgido profetas, los profetas del antiguo pacto, pero ninguno de ellos hizo lo que Cristo hizo en el tiempo de su ministerio. Y yo quiero llevarlo a una porción bíblica donde prácticamente vemos la plenitud de Dios en Cristo Jesús. Y está en el libro de los Salmos, en el Salmo número 2. Dice la palabra del Señor en el verso 7 y 8, hablando Jehová acerca de Jesucristo, dice:
yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuyas los confines de la tierra. En otras palabras, solo a un personaje se le pudo decir esta palabra y fue al Hijo, a Jesucristo. El Padre le dice, pídeme por herencia todas las naciones. En otras palabras, solo a Él se le pudo decir, toma el universo, toma las naciones, todo esto es tuyo. El Padre dándole herencia a su Hijo, al Hijo único, a Jesucristo. Y con esto quiero hacer un paréntesis. En la actualidad nosotros escuchamos de ciertos hombres, de ciertas mujeres, falsos profetas, que se levantan y en sus mensajes engañan a muchos. En sus mensajes ellos prácticamente decretan y dan por herencia naciones y dan por herencia países, cuando el Salmo número 2 nos ha dicho que Jehová el Padre le dijo al Hijo, pídeme por herencia las naciones y yo te las daré. En otras palabras, son engañadores porque ya alguien es poseedor de ello y ese es el Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador. Ahí vemos la plenitud del Hijo en su máxima expresión, porque Él lo posee todo, Él es dueño de todo, aún Él es dueño de nosotros mismos, Él es dueño de nuestros cuerpos. Él es dueño de nuestras familias, Él es dueño de nuestros hijos, Él es dueño de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. En otras palabras, no hay nada que no le pertenezca a Él, todo le pertenece a Jesucristo, al Hijo, porque Él es la máxima expresión, Él es la máxima plenitud. Y eso es lo que le decía el apóstol Pablo a la iglesia de los Colosas. En Él habita totalmente toda la plenitud. Quiero llevarlos a otra cita donde vemos también la máxima expresión de plenitud en Cristo Jesús. Y esa porción la encontramos en Mateo capítulo 3, del verso 13 al 14. Dice la palabra del Señor así. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí vemos otra máxima expresión en el Hijo de Dios, en Jesucristo. En ningún otro hombre del Antiguo Testamento pudo suceder esto, solamente en el Hijo de Dios. Porque vemos que cuando Él está siendo bautizado, dice la Escritura que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y se posa sobre Él. Y una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco, y el cual yo tengo complacencia. Ahí vemos también la máxima expresión del Padre hacia el Hijo. Por eso el apóstol Pablo es tajante y hablándole a los Colosas le dice que en Él habita toda la plenitud de Dios. Y hay otra porción que quiero compartirles, que está en Mateo capítulo 17, versos 4 y 5. Dice la palabra del Señor así. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Aquí vemos también en el monte de la transfiguración, vemos al apóstol Pedro, vemos a los apóstoles que habían acompañado a Jesús y vemos cómo también se transfiguran delante de él. Aparece Elías y aparece Moisés.
y están reunidos hablando. Y al final de todo el discurso, Pedro se emociona porque lo que siente y lo que ve es algo glorioso. Y él le dice: Señor, bueno es para nosotros que nos quedemos acá. Mira que vamos a hacer una enramada, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Pero luego una voz del cielo le dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. En otras palabras, en esta otra porción también vemos la plenitud de Cristo. Y es lo que el apóstol Pablo le estaba refiriendo a la iglesia de Colosas. Él estaba diciendo: no se dejen engañar por estos grupos, no se dejen engañar por sus enseñanzas. En Cristo y solo en Cristo está la plenitud de la esperanza. En Cristo y solo en Cristo está la plenitud de la salvación. Porque aún en ese tiempo, pensamos nosotros que en este tiempo que vivimos es donde se ha levantado la falsedad o los falsos cristianos o los falsos profetas. No, desde la antigüedad hemos visto que se han levantado grupos para querer socavar, para querer destruir las doctrinas que son bases para nosotros, para querer echar a tierra la deidad de Cristo, para hacernos ver que necesitamos o tenemos que hacer muchas cosas para llegar al Padre, para poder ganarnos el favor, cuando verdaderamente no necesitamos hacer muchas cosas para ganar el favor de Dios. Ya Cristo lo ganó en la cruz del Calvario, ya Cristo entregó su vida, ya Cristo padeció por nosotros, y por eso que hizo nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos al Padre. Tenemos en Cristo la plenitud. En otras palabras, en mí no está la plenitud por mis fuerzas. Yo no puedo ser pleno en mis fuerzas. Yo no puedo ganarme el favor, pero Cristo me dice: ya tengo el favor para ti. Cristo me da el favor a mí. Cristo implanta el favor en mí. Y ahora prácticamente yo me acerco al Padre por la plenitud de Cristo. Entonces, entendemos por la Escritura que Cristo lo llena todo. En Cristo está toda la plenitud de la deidad. Sigue diciendo la Escritura: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. En otras palabras, no dejó nada. Todo está encerrado en Cristo. Todo está en Cristo. No hay nada fuera de Él. Verso 20 dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y prácticamente en este verso Pablo les explica y nos explica que en otro tiempo nosotros éramos enemigos de Dios. Había una enemistad, porque la santidad de Dios no puede cohabitar o habitar con el pecado. Por naturaleza nosotros éramos pecadores. Por naturaleza estábamos apartados, estábamos separados de la presencia de Dios. No podíamos, aunque tratábamos por muchos medios, tratábamos de ser buenas personas, tratábamos de vivir vidas rectas, de comportarnos bien, pero eso no bastaba y aún no basta para acercarnos al Padre. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosas que en Él está la plenitud y que por medio de Él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y eso nos lleva al principio, eso nos lleva al libro de Génesis. Y quiero leerle esta porción en Génesis también para que sigamos la línea del mensaje. En el capítulo 3 voy a leer unos cuantos versos, espero que tenga paciencia para poder entender el mensaje que estamos hablando en esta hora. Dice la palabra del Señor así, capítulo 3 de Génesis, del verso 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él,
serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí vemos prácticamente que al principio, en el tiempo de la inocencia, había una comunión entre Dios y el hombre. En este caso, entre Dios, Adán y Eva. O sea, había una comunión perfecta en el jardín del Edén. Pero aquí vemos a este personaje, a Satanás, el diablo, a la serpiente antigua, que prácticamente viene y rompe esa comunión. Rompe la comunión del cielo y la comunión de la tierra. Por eso el apóstol Pablo, hablándole a los colosenses, les dice que en él se iban a reconciliar las cosas del cielo y las cosas de la tierra. Y es cuando sucede todo. Al principio se rompe esa relación entre Dios y el hombre, y ahora el pecado viene y reina en la humanidad y entra a través de nuestros padres Adán y Eva y corrompe toda la humanidad. Hasta el día de hoy ha sido corrompida. Por eso el apóstol Pablo quiere afirmarle a la iglesia de Colosas que a través de Jesucristo y a través de la plenitud de Jesucristo todas las cosas han vuelto a su normalidad. Y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En otras palabras, Pablo le dice a los colosenses: no se dejen engañar por estos grupos que les enseñan que para acercarse al Padre, que para ganar el favor del Padre, que para llegar al cielo hay que practicar meditaciones, hay que detenerse, abstenerse de hacer ciertas cosas, de hacer muchos ritos, de vivir vidas llenas de ansiedad, vidas llenas de costumbres paganas para poder alcanzar a Dios y poder tener el favor. El apóstol Pablo es prácticamente tajante en lo que le dice. Cristo es el medio para reconciliarnos para con el Padre. ¿Por qué Pablo le dice eso a la iglesia de Colosas? Porque en Pablo había un amor. En Pablo había un amor y había también una demanda de parte de Dios. A Pablo se le había encomendado predicar el evangelio. A Pablo se le había encomendado dar las buenas nuevas a los gentiles, y él se preocupaba, él se esmeraba por llevar ese mensaje. Aún en este tiempo, según la historia, Pablo estaba encarcelado, pero aún estando encarcelado no lo detuvo eso para poder enviar esta carta y poder expresarle a la iglesia de Colosenses que sus sentimientos, que su oración estaba con ellos, y que tenían que estar siempre en la doctrina de Jesucristo, que tenían que permanecer en la doctrina de Jesucristo y simplemente ver a Jesucristo. Y la enseñanza para nosotros en esta porción que hemos leído es que no necesitamos nada más para alcanzar el favor de Dios. Lo único que necesitamos es a Cristo y solo Cristo. Si tratamos nosotros de ganarnos el favor del Padre, viviendo vidas restringiéndonos, viviendo en legalismo, practicando ciertos ritos para poder alcanzar el favor del Padre, estamos equivocados, porque ya Cristo lo ganó, ya Cristo lo alcanzó hace más de 2000 años, ya entregó su cuerpo y se levantó victorioso de la tumba, y por ese sacrificio y por esa sangre que fue derramada, ahora nosotros tenemos la entrada, tenemos el acceso al Padre y ganamos el favor de Él. En otras palabras, no necesitamos practicar rudimentos. Ahora Cristo es todo en nosotros y nosotros en Cristo. Ahora Cristo nos llena y nosotros estamos saciados, estamos completos en Cristo. Y es lo que Pablo quería enseñarle a la iglesia de Colosenses. El mundo
ciertas religiones, ciertas sectas practican ritos, se abstienen de cosas para poder ganar el favor de Dios, pero no es así. Dios dijo, o Dios dice en su palabra, que en ningún otro hay salvación, sino que solo en Cristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y la enseñanza para nosotros es que en Cristo está nuestra plenitud. En Cristo está todo lo que nosotros necesitamos. Todo lo que nosotros anhelemos o todo lo que nosotros podamos pensar está en Cristo. No tenemos que correr, no tenemos que ir de un lado a otro para poder ganar el favor de Dios. Ya Cristo lo ganó por nosotros. A nosotros nos queda simplemente permanecer en Él. Como lo seguiremos viendo en los versos subsecuentes, en los versos siguientes que vamos a estar compartiendo en la próxima semana. Espero que el Señor les haya bendecido y que a través de esta palabra todos seamos fortalecidos y crezcamos, como dice la palabra de Dios, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Que cada día crezcamos y entendamos por quién fuimos llamados y a qué fuimos llamados y cuál es nuestra meta final. Que el Señor les bendiga, sigamos adelante. Amén.